Hola Joy. Hola Lili. Bueno, aquí empezó nuestro primer video de Family Fans. Y todo comienza con una historia. Estar aquí sentadas hace parte de nuestra historia. Y por eso hoy queremos abrir nuestra vida, nuestros corazones, para contarles cómo empezó la historia mía, en este caso, para poder estar aquí. Quédate con nosotros si quieres conocer un poco más de Lili, pero más allá de su vida, es qué la impactó, qué la ha cambiado, qué la hace ser hoy una mujer que trabaja en excelencia y que hace las cosas bien. Si quieres saber ella cómo consiguió esto, cómo consiguió el éxito, quédate con nosotros que te vamos a contar cómo lo hizo. ¿Quieres prepararte con nosotras? Somos Lili y Joy. Bienvenidos a Family Fans. Siempre habrá un momento y una ocasión para prepararte. Y aquí con nosotros puedes entender qué quiere Jesús para tu vida. Y vamos a arrancar por el comienzo. Lili, cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, qué sueño tienes, cuántos años tienes, un poquito más para que conozcamos tu vida. Yo soy de Cartagena, vengo de una familia hermosísima conformada por papá, mamá y 2 hermanos varones. Yo soy la reina de mi casa. Y ¿cuántos años tengo? Tengo 41 años. ¿Y qué sueños tengo? Quiero profundamente servir al Señor, poder contarles a muchas personas las lecciones de la vida que Él me ha dejado a mí, para que puedan ser un abono a ese camino de cada uno. Bueno, pero no te nos adelantes todavía. Bueno, tú dices que naciste en Cartagena. ¿En qué momento llegas a Bogotá y por qué llegas a Bogotá? Yo tenía un sueño y era llegar a estudiar en una de las mejores universidades de Colombia en ese momento. Estábamos hablando quizás 20 años atrás. Y cuando salí del colegio, salí muy chiquita y mi papá me dijo en ese momento: no puedes viajar a ningún lado porque la nena de la casa estaba muy pequeña. Pero pasaron 2 años después que empecé a estudiar mi universidad en Cartagena. Yo misma hice mis papeles con la ayuda de mi mamá, me presenté en esta universidad y pasé. Por eso llegué aquí me desarrollé profesionalmente, aquí conocí a mi esposo y en esta ciudad pues he tenido mis hijos y se ha desarrollado toda mi vida. Extraño profundamente mi ciudad natal, que está cerca al mar. Yo llegué a los 19 años. Bueno, ¿y cómo era esa Liliana de 19 años? ¿Qué sueños tenía? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Quién era ella en esa época? Yo siempre fui una niña muy responsable, soñadora, muy temerosa de Dios, porque crecí en una familia donde Dios era lo primero. Pero también fui una niña muy disciplinada. Era muy disciplinada, esforzada, que se ponía una meta y trataba de trabajar para cumplir esa meta. Entonces yo llegué aquí con una meta y era poder estudiar, poder comerme ese mundo con unas buenas herramientas profesionales. Y los que nos están viendo, algunos o tal vez muchos saben que Lili fue reina de belleza y que empezó con esta etapa desde muy pequeñita. Lili, ¿por qué la belleza? ¿Por qué los reinados? ¿Qué te llamaba la atención de ese mundo? ¿Cómo empezó toda esta historia del mundo de la belleza? Espérate que voy a desfilar. Bueno, de la ciudad donde yo vengo es una ciudad donde se respira reinados. Es la sede del concurso nacional de belleza. Y desde muy chiquita mi carrera personal artística se fue enfilando a las pasarelas, al glamour, a las clases de baile. O sea, mi mamá siempre se preocupó porque yo fuera me involucrara mucho en ese tipo de actividades. Y para mí era un deleite pararme en un escenario y arrancar a desfilar. O sea, parecía que me estuviera transformando. ¿A qué edad empezaste? No, como desde los 8 años. Fui reina, niña Bolívar, reinado hasta del papel. Que hacían un reinado en mi colegio, allá mi mamá me hacía el vestido de reina de papel, iba. Fui modelo por muchos años, tuve muchos encuentros alrededor del modelaje y alrededor de la belleza. Bueno, y cuéntanos cómo fue la experiencia, cómo es esa experiencia de participar en el reinado nacional de belleza, ¿no? Porque pues no muchos lo han hecho. Para mí fue una experiencia maravillosa porque fue la oportunidad, Joy, de sentarme a saber qué herramientas tenía yo para poder mostrarme al mundo. Eso traducido en este lenguaje de hoy es poder tener una identidad clara. Yo tuve ahí comenzó todo. Y no sé si me vas a preguntar más adelante, que creo saber a dónde vas a llegar,
Pero para mí el reinado fue eso, fue la oportunidad de poder saber qué tenía yo, cómo podía yo pararme frente a un público gigantesco sin importar mis imperfecciones, porque yo no era perfecta, sin importar que tuviera 20 mujeres más lindas que yo alrededor, pero yo pararme ahí sabiendo que yo era una auténtica hija de Dios, que esa era mi herramienta principal. ¿Ahí ya conocías al Señor Jesús? Como te dije, yo nací en una familia creyente. Bueno, pero espera, no nos vayamos todavía allá porque yo creo que están preguntando, bueno, ¿y en qué reinado fue? ¿Y de qué quedó? Porque nos gustan saber esas cosas a profundidad. Entonces, pero queríamos como saber si ya conocías a Dios y cómo es ese mundo entre la belleza y el tema espiritual, pero ya vamos para allá. Entonces cuéntanos a los que estamos interesados en saber en qué reinado participaste, de qué quedaste, cómo fue ese resultado final. Liliana del Carmen Morales Barrios. Liliana del Carmen tiene 25 años y es graduada de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana. ¿Quedaste de reina? ¿No quedaste dentro de las 10? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Bueno, esto fue en el 2005. Yo concursé cuando en ese momento todas las señoritas que participaban iban de 16, 17, 18, 20 años. Yo fui de 25 años. O sea, la mayorcita. Sí, yo era de las mayores. Eso fue la primera piedra o el obstáculo mío, personal, que me tocó pasar, porque ahí comienza el mundo a decirte, estás muy vieja, no puedes participar. Entonces ahí es donde yo comienzo a revisar qué tengo yo y que estoy dentro del límite. O sea, no había prensa, no había nadie que me pudiera decir nada porque yo estaba parada en ese conocimiento propio y personal. Eso fue. ¿De qué quedé? Quedé de tercera finalista. Solo quedan 3 candidatas. Y la primera princesa es la señorita Bolívar, Liliana del Carmen Morales Barrios. Para mí eso fue una súper ganancia porque nunca fui la favorita de la prensa, era la favorita de mi papá, mi mamá, mi novio, que hoy es mi esposo. Pero es que si a uno no mis lo apoya amigos. la mamá y se apaga y vámonos, ¿no? Pocas personas creían en mí. Yo creía en mí, pero ¿en qué creía? Yo no creía en que me faltó de pronto creer que yo iba a ser la señorita Colombia, porque estoy segura que lo hubiese hecho maravilloso, pero yo creía y quería dar lo último de mí, o sea, actuar con excelencia en cada episodio y disfrutármelo. Lo disfruté muchísimo. Me quedaron unas amigas maravillosas que todavía comparto con ellas y bueno, crecí personalmente. Bueno, y ahí sí va esa pregunta, y es, ¿tú conocías ya al Señor Jesús desde el reinado, antes, después? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que sucedió en tu vida para que te moviera a buscar al Señor? Y sobre todo cuando uno ve esto, uno dice, bueno, pero si tiene belleza, si está bien, si está estudiando, si tiene sueños, si tiene la vida resuelta, por decirlo así, ¿qué lo lleva a uno a buscar al Señor Jesús si aparentemente tiene todo ya, todo lo tiene dado? Muchas personas se meten al reinado de belleza entendiendo que es una plataforma y lo ven como una plataforma de los medios. Bueno, tú que eres comunicadora social y ella también fue reina. Ella también fue reina. Pero en mi caso. Pero uno lo ve como una plataforma. Mientras me estabas haciendo esa pregunta, yo me imaginaba que para mí eso fue el reinado. Fue una plataforma, pero que no la escogí yo. La permitió Dios para lo que te voy a contar. Sí, yo tenía todo aparentemente. Yo era una niña feliz, tranquila. Ya había terminado mi profesión, yo soy ingeniera industrial, ya estaba trabajando, tenía 2 trabajos, es decir, que ya había pasado por ya mi segundo trabajo, es decir, ya yo ganaba dinero, yo vivía sola en Bogotá, yo tenía un novio que quería en ese momento casarse de una vez conmigo, tenía buenos amigos, mis hermanos, mi familia, todo muy estable. Y yo también me hice por mucho tiempo esa pregunta, ¿cuál era el clic? ¿Cuál fue el momento que marcó la diferencia? Y la diferencia, Joy, es que si bien yo venía con una trayectoria de tradición de conocer a Dios, yo no tenía una relación con Jesús. Y yo no lo busqué a Él me buscó a mí. ¿Y cómo pasó eso?
él permitió que yo participara en este reinado. Hay un dato curioso: cuando yo participé en el Señorita Colombia, no era la primera vez que yo aplicaba. Yo el año inmediatamente anterior moría por ser reina cada noviembre. Las fiestas de noviembre de Cartagena, yo quería estar allá montada en la tarima con el tacón, la falda, el vestido de baño, lo que sea, y yo concursé. Y cuando concursé en el 2004 no quedé, quedó otra mujer muy linda. En el 2005, cuando me invitan a ser reina y me nombran por decreto porque así lo dispuso Dios, imagínate estas segundas oportunidades, yo dije, lo pensé mucho, porque primero me atacó el orgullo y yo dije, ay no, ya yo concursé, ya para qué me voy a exponer nuevamente, ya quemé esa etapa, ya quemé ese sueño. No, Dios quería que yo estuviera ahí en ese año. Entonces, estando en el 2005, para nadie es un secreto que ser reina hay que afrontar varios aspectos: el físico, el intelectual, no sé, las relaciones. Entonces, ¿qué hice? Yo renuncié de mi trabajo. Imagínate tú esta provisión tan generosa del Señor y ese apoyo incondicional de mi familia, que comenzaron inclusive, o sea, me mantuvieron todo ese tiempo para que yo cumpliera un sueño. Entonces, mi papá y mi mamá me apoyaron. Dijeron, listo, hija, ok. Entonces yo renuncié a mi trabajo y me dediqué 100% a la preparación de reina. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo fue eso? Eso fueron 6 meses o 7 meses. No recuerdo cuánto tiempo tomé. Pero yo, en esa cantidad de tiempo que tenía, el Señor puso así como una daga en el corazón, un peso profundo de querer conocerlo más. Es increíble, en ¿no? ese tiempo, ¿no? Cuando Increíble. uno solo quiere belleza, maquillaje, cuando todo se le da esa inquietud en el corazón, que yo sé que todos la hemos tenido, ese vacío de que lo tengo todo y me hace falta, o puede que no tenga nada, pero es algo allá dentro de nuestro corazón que necesitamos llenar. Y mira, uno diría, es la forma perfecta de llenarlo, y ni aún así. O quizás sí estaba llena. O sea, yo me sentía bien. O sea, yo no tenía una faltante, no sabía que tenía una faltante. Y muchas veces vivimos así, vivimos muy cómodos con la situación que está, pero ahí es donde Dios viene y como te aborda. Es una forma que de verdad me parece como un dulce, es paladar, un dulce en mi paladar, porque así fue, de la forma más inesperada. Entonces yo recuerdo estando en mi apartamento en ese momento, él puso ese deseo. Y recuerdo, no son cosas que yo haya hecho, o sea, no fue por mi linda cara y no fue por mi gestión y mi diligencia. Todo eso hoy sé que él lo puso. Trajo a mi recuerdo que una tía mía muy especial, que vivía aquí en Bogotá, asistía a unos grupos de oración. Y ella en algún momento me había compartido que iba a unos grupos. Yo no sabía de qué se trataba, yo no sabía qué hacían en esos grupos. Pero el deseo ardiente que el Señor puso en mi corazón era conocerlo, ¿sí? Y yo, listo, dije, alcé el teléfono y dije, ¿tú vas a unos grupos? ¿De qué se tratan? No, pues conocemos, conocemos. ¿Y a quién conoces? Conocemos la palabra. Ah, sí, yo he leído la Biblia. Otro paréntesis. En la familia en la que yo crecí, mi papá no permitía que nosotros saliéramos de la casa sin leer la palabra de Dios. No sé si recuerdas que en las casas antes había una moda y era tener la Biblia en una trila en la entrada de la casa. Sí, ¿no? Y creyentes o no creyentes la tenemos ahí como, no sé, como un símbolo de protección tal vez. Así es. Y ahí nos paraba mi papá, a los 5 nos parábamos ahí, mis 2 hermanos, mi mamá y yo, a escuchar la voz de mi papá. O sea, esa palabra, pero esa palabra como que había entrado por aquí. Yo creía que había salido, pero había quedado guardada en mi corazón. Por eso aquí en estos videos insistimos mucho en que es con la palabra, porque no importa la circunstancia en la que estén sus hijos, esa palabra va a hacer efecto. Ok, cierro paréntesis. Y así fue, comencé a asistir a estos grupos. Era primera vez que yo iba a unos grupos, porque siendo yo viviendo en Cartagena o en mi universidad, nunca había tenido ese deseo. Es más, ir a grupos era pasado de moda. Sí, o sea, como que vas para un grupo y no vas para la fiesta. En ese momento, pues yo no tenía esa necesidad. Entonces fui a un grupo donde fue un tiempo maravilloso de exposición de mi vida a la palabra de Dios. Y cuando yo veía que esa palabra me estaba leyendo a mí, yo decía, ay, ellos ¿por qué saben tanto? Y esa palabra ¿por qué sabe tanto? Y quedé conquistada con la palabra. Así empecé. Eso fue justo antes del reinado. Pero mira lo bonito que estás diciendo. Uno a veces cree,
uno dice, no, yo voy a misa, o yo busco a Dios, o yo a veces leo la Biblia. O sea, nosotros a veces creemos que somos nosotros los que estamos buscando a Dios, pero mira lo que tú estás diciendo, no, es Él el que nos está llamando. Entonces, cuando sintamos ese deseo, cuando decimos que esa necesidad de que nos está llamando, de que lo busquemos, es el mismo Señor en persona el que te está buscando, así que atiende a ese llamado. Lili, hay un tema muy importante y que queremos que les quede allá en su corazón, porque hay un día especial en el que uno hace clic. También te lo ponemos allá para que tú lo pienses. Yo hice ese clic hay un día antes y después. Si no, no te afanes, escúchalo, ora y dile al Señor que quieres tener ese día especial que te marque esa diferencia de un antes y un después. Porque muchas veces, Lili, creemos que tenemos a Dios y puede que lo tenga y puede que lo conozca un poco, pero no he logrado tener esa relación profunda, esa relación que cambió y que transformó mi vida. Y bueno, vamos a preguntarle a Lili si existe ese clic, si existe ese día que realmente cambió, que transformó su vida y que dijo, a partir de hoy mi vida es diferente. Yo no tengo claridad de un día. Y tranquilos, si no lo tienen, paciencia, en algún momento, si es importante, el Señor lo revelará. Pero yo sí tengo claridad de una etapa de mi vida. Después de toda esta historia, que me fui al reinado con Biblia en mano, que era mi refugio, era mi estandarte, era quien me ayudaba a realmente conocerme, pasaron 6 años aproximadamente. ¿Y por qué? No porque Dios así lo permitió, pero era por mi obediencia. Y a veces nos demoramos mucho tiempo en llegar al meollo del asunto, y es porque queremos entender todos los procesos y no tomamos la decisión, y resulta que la fe a veces consiste en decidir dar el paso sin entender. Es a ciegas. Entonces yo lo que te puedo decir es que ya me casé, nació mi primer hijo, después ahí fue aprendiendo, y tengo muchas lecciones de la vida que de hecho en Family Fan las hemos compartido mucho de eso, pero hasta que nació mi tercer hijo, estamos hablando de bastante tiempo, si no fueron 6, 7, 8 años, el Señor puso en mí una inquietud más fuerte de conocerlo más y más, y era como subir escaleras, ¿sí? Hasta llegar a un nivel. Y cuando eso pasó, de conocerlo más y una inquietud de, oye, ¿quién es realmente Jesús? ¿Cómo se marca la diferencia entre Jesús, Dios, Espíritu Santo? Porque a veces decimos, sí, yo confío en Dios, pero no entiendo cuál es el papel de cada uno. Y yo sé que para mí el punto de partida fue ese, fue conocer realmente quién era Jesús, quién era el Espíritu Santo, cuándo tenía yo el Espíritu Santo y quién era este Padre amoroso Dios en el que yo había confiado desde que nací, porque así fui criada. Lili, yo tengo una pregunta. ¿Tú tienes claro si existe una diferencia entre esa Liliana de la que hablamos al comienzo, la niña que vivía en Cartagena, la que estudió aquí en Bogotá, la que fue reina, y esa Liliana que conoció al Señor Jesús? ¿Tú tienes claro si cambió tu vida, si cambió tu forma de pensar, si cambió tu forma de ser? ¿Algo cambió en ti? Absolutamente, cambié toda yo. Desde el punto en que sé quién soy, que soy una hija de Dios, porque antes no lo sabía. Yo antes sí entendía que era una creación y pensé que todos éramos hijos de Dios, pero resulta que no. Cambió en el punto en que entendí que esta vida es cortica y que todo lo que hacemos es para la eternidad. Y cambió en el punto en el que el amor se convirtió en el motor principal de mi vida, amar como Jesús ama. Y así puede ser que yo era una niña amorosa, pero era amorosa en mis fuerzas, ahora soy amorosa en las fuerzas de Cristo. Y así sucesivamente, o sea, soy una mujer diferente. O sea, que eso me lleva a pensar que en este momento de tu vida tienes una vida perfecta. No, Dios usa todas mis imperfecciones para poder estar aquí sentada hablando de Él. Nada perfecto. Me paro de aquí y voy y me equivoco. Hago algo que no le agrada a Dios con mis hijos. Pero ¿sabes qué es lo importante? Entendí y he entendido que tengo la puerta abierta. Y está solo como a un toque, Señor, perdóname. A ese toque de ese perdón, Dios me abre la puerta y sigo el camino. Y sobre todo porque una vez que lo acepté como mi Señor, yo antes decía, oye, ¿y qué es aceptar al Señor Jesús como tu Señor? Todavía nos cuesta en los videos poder transmitir esto de una forma genuina, una forma como Él nos lo ha mostrado, pero sé que una vez lo hice, no lo voy a perder.
O sea, esta identidad quedé sellada para siempre y no la pierdo. Entonces no soy perfecta, Dios usa mis imperfecciones. Bueno, y para terminar, Lili, cuéntanos, ¿tú soñaste con la vida que tienes actualmente a tus 41 años? A ciencia cierta, no. Yo pensaba y lo que yo quería era ser una gran ejecutiva, una mujer empresaria, bueno, hoy lo soy, pero me imaginaba un poco diferente. Yo veía el esposo y los hijos como un cheque, algo que hay que hacer porque vengo de un hogar donde mis papás llevan más de 40 años casados y creo profundamente en el matrimonio hasta que la muerte los separe. Pero hoy vivo una vida plena sabiendo que la familia ha sido el instrumento que Dios me ha dado para tallar su carácter en mí. Bueno, eso es todo. Gracias por habernos acompañado en este programa tan especial. No se trata de hablar de la vida de Lili, no se trata de hablar de la vida de Johanna, sino se trata de saber que cada uno de nosotros, incluyéndote a ti que nos estás viendo, tenemos un testimonio, que tu vida puede ser transformada, que si crees conocer a Dios, todavía puedes fortalecer mucho esa relación porque hay mucho que aprender de Él. Y si no lo conoces, te invitamos, inclines delante de Él y le digas que quieres conocerlo, que quieres transformar tu vida y que sabemos que existe algo más allá que lo que vemos actualmente. La plata, el dinero, el carro, existe algo más profundo y cuando tengas esa relación que Dios quiere tener contigo, vas a ver que realmente esa es una vida de éxito y que realmente ya conoces la verdadera felicidad. Gracias, Joy. De eso se trata, Family Fans, de tener una relación con nuestro Señor. Y Él irá marcando la pauta. Y tu historia es diferente a la mía. Y tu historia es única. Así que te animamos a que tengas esa historia y abras la puerta al único y al verdadero, al Señor Jesús. No eres un accidente, no estás en este mundo por casualidad, no estás en la familia que estás por casualidad. Dios tiene un propósito en tu vida. Empieza a conocer cuál es ese propósito. Te esperamos en todos nuestros videos. Suscríbete a nuestro canal aquí en Family Fans. Síguenos en Facebook y en Instagram. Chao.